buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Villagómez Mendoza, soy residente de quinto año de Medicina Materno-Fetal de aquí del Instituto Nacional de Perinatología y junto con el doctor Sergio de Jesús Palmeros Morales les damos la bienvenida a este cuarto día de encuentro de residentes de Medicina Materno-Fetal, cambiando paradigmas más allá del diagnóstico. Y como ves, Sergio, hemos tenido bastante, y nos hemos dado cuenta del alto nivel que tienen nuestros colegas en las ponencias. Y pues bueno, el día de hoy no es la excepción, tenemos excelentes ponentes y temas sumamente controversiales. Y bien, nuestro primer módulo es sobre patología fetal, el cual vamos a abordar el tema de hidrops fetal hasta la patología renal. Todo eso revisaremos el día de hoy. Comenzando el programa de este día, una patología que aunque no es muy frecuente, pues tampoco es algo inusual, y esta es el hidrops, el cual no solo es importante poder diagnosticar, sino saber qué hacer cuando este ya se presente. ¿O tú qué opinas, Alan? Sí, evidentemente es algo muy importante y sobre todo enfrentarnos a estos fetos con este diagnóstico, porque pues la pregunta es, ¿y ahora qué hago, no? Ahora que tengo ya el diagnóstico, ¿qué es lo que sigue? Por lo cual, bueno, para continuar con el programa, me complace presentar a la doctora Ruth Rivera Reza, quien abordará este tema tan importante. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y hizo ginecología y obstetricia en el Hospital Cristo Burguesa. Y pues bueno, es residente de sexto año de Medicina Materno-Fetal de aquí del Instituto Nacional de Perinatología. La doctora nos va a impartir el tema de hidrops fetal, un reto del diagnóstico ultrasonográfico al reto. Buenas tardes y gracias por la presentación. El día de hoy comenzaré este módulo con un tema de sumo interés. Hoy hablaré de hidrops fetal y el reto que supone llegar del diagnóstico ultrasonográfico al diagnóstico etiológico. Ahora bien, sabemos que es una entidad que los médicos materno-fetales vamos a ver alguna vez y es importante conocer los estudios disponibles que nos permitirán llegar a la etiología del mismo. Comenzaremos con un caso clínico. La paciente María, de 35 años, ella está cursando su tercer embarazo con un antecedente de un aborto previo, un parto previo, nacido a las 38 semanas de gestación sin alteraciones aparentes, con un peso de 3 kilos 500 gramos. En este momento desconocemos su hemotipo. Acude a realización de ultrasonido durante el segundo trimestre, es decir, ya acude de manera tardía con nosotros. Y encontramos los siguientes hallazgos. En cortes transversales de abdomen, ascitis, edema de tejidos en corte transuretario y polidramios. Resto sin alteraciones estructurales aparentes. Entonces, ¿cuál sería nuestro abordaje diagnóstico? La paciente lo que va a preguntarse es cuál es la causa y si su bebé fallecerá. El diagnóstico etiológico del hidrops fetal es importante para una adecuada consejería. Ahora bien, lo primero sería definir qué es hidrops fetal, el cual se refiere a la acumulación de fluido intersticial anormal en al menos dos compartimentos diferentes e implica un exceso total del mismo que se acumula en tejidos y cavidades serosas por diversos mecanismos. Podemos presentarlo en pleura, en peritoneo en forma de ascitis, en pericardio o como edema subcutáneo de más de 5 milímetros. Se agregan también los hallazgos de placentomegalia de más de 6 centímetros y o polidramios. Recordemos que los fetos que presentan ascitis o derrame pleural aislados como primer signo no evolucionarán a hidrops en el 42 y el 14% de los casos respectivamente. Recordemos que existen más de 150 causas del mismo, que se han llegado a agrupar hasta en 14 categorías. Lo primero que hay que distinguir es si la etiología es inmune o no inmune, siendo esta última la que no es causada por aloinmunización. Con el desarrollo de la inmunoglobulina anti-D y la inmunización profiláctica, la prevalencia del hidrops inmune ha disminuido, por lo cual actualmente la causa no inmune comprende hasta el 90% de los casos. Y es importante recalcar que el diagnóstico etiológico prenatal lo vamos a poder realizar en el 60% de los casos y de manera postnatal en el 85% de los casos,
y aún así en el 18% no vamos a llegar a encontrar la etiología. La etiología del hidrox inmune ha sido descrita en la literatura a lo largo de los años. En primer lugar tenemos las causas cardíacas, cardiovasculares, que comprenden arritmias, cardiomiopatías, tumores cardíacos y anomalías vasculares. Posteriormente, las causas cromosómicas, como lo son la monosomía del X, que es la más común, trisomía 21, trisomía 18, triploidías, y en otra serie o metaanálisis, esta causa sigue siendo la número 1. También encontramos la etiología hematológica, que comprende hemoglobinopatías o enzimopatías, causas infecciosas por bacterias, virus, parásitos o espiroquetas, alteraciones estructurales como malformaciones torácicas, secuestro bronco-pulmonar, obstrucción de vías aéreas superiores, teratomas, malformaciones adenomatoideas quísticas, síndrome de transfusión feto-fetal propio de gestaciones monocoriales, alteraciones estructurales urinarias o gastrointestinales, como lo son la obstrucción ureteral, agenesia renal, hernia diafragmática y obstrucción gastrointestinal. Otras de las causas menos comunes, pero igual de importantes, son displasia linfática, neoplasias o tumores fetales, lesiones de placenta y cordón, displasias esqueléticas y errores innatos del metabolismo. El hidrox puede ser considerado como el estadio final de los mecanismos de compensación fetales que se producen en las múltiples causas ya mencionadas. Existe un aumento en la presión hidrostática capilar, puede existir también una disminución de la presión oncótica plasmática, una obstrucción del flujo linfático o un daño en la integridad de los capilares. Se ha demostrado también que la etiología y el desenlace del hidrox difieren de acuerdo a la edad gestacional en la que se realiza el diagnóstico. En un estudio realizado por Sileo y compañeros en Reino Unido, comprendiendo 279 fetos en un periodo de 18 años, se reportaron que las anomalías cromosómicas son las más comunes en primer trimestre y continuaban siendo un factor importante durante el segundo trimestre, además de las infecciones. En primer lugar tenemos parvovirus B19 y en tercer trimestre, en primer lugar, anomalías cardíacas. Igualmente vamos a contar con un 25% de los pacientes en donde no se demostró una etiología, lo que coincide con la literatura. Y además se reportó que los pacientes que tienen un diagnóstico tardío tienen un mejor pronóstico al encontrarse esto relacionado directamente con la causa. La piedra angular para la consejería y manejo de esta entidad es a través de una evaluación para encontrar la causa, por lo cual este diagnóstico requiere la referencia a un especialista en medicina materno-fetal para una evaluación integral, y es necesario identificar los fetos que son tratables por medio de terapia fetal, que requieren referirse a un centro especializado, aquellos fetos que tienen un pronóstico letal en donde se puede ofrecer terminación del embarazo o incluso cuidados paliativos, y aquellos fetos en donde tenemos una etiología idiopática con un pronóstico malo pero incierto. Por eso es necesario enviar a un centro de tercer nivel y contar con un equipo multidisciplinario. Una historia clínica detallada debe ser realizada enfocándose en los antecedentes médicos y reproductivos de la madre. El principal objetivo es establecer la etiología y determinar el manejo apropiado, ya que puede revelarnos desórdenes hereditarios asociados con hidrox, como alfa-talasemia, errores del metabolismo o síndromes genéticos. Hay que preguntar a la paciente si conoce su henotipo, especialmente preguntar si se conoce de pH negativa, su historia reproductiva que incluya muertes fetales, neonatales o infantiles previas, si existe consanguinidad, ya que en el 60% de los errores congénitos del metabolismo presentan un patrón autosómico recesivo, el árbol genealógico que incluya 3 generaciones, así como la administración previa de productos sanguíneos. Investigar además sobre colagenopatías, enfermedades tiroideas o diabetes, coagulopatías, hemoglobinopatías e infecciones de transmisión sexual, así como enfermedades virales recientes o actuales en la comunidad y viajes que haya realizado la madre. Continuando con el caso clínico y posterior interrogatorio dirigido, María refiere que cuando tuvo su aborto se encontraba sin alteraciones aparentes y que fue durante el primer trimestre. Su hemotipo es O positivo y niega infecciones o viajes recientes. ¿Qué más podemos realizar?
Estos son los pilares básicos que pueden o no solicitarse en su totalidad: el ultrasonido, estudios séricos maternos, estudios de líquido amniótico y estudios en sangre fetal, que ya hablamos de procedimientos invasivos. En cuanto a los estudios no invasivos, es necesario realizar una evaluación ultrasonográfica del feto, placenta, cordón umbilical y líquido amniótico en busca de causas de hidrox que puedan ser diagnosticadas por él mismo, como las son las causas cardíacas y cromosómicas. En un 15 o un 30% de los casos no encontraremos la causa utilizando solamente el ultrasonido. Los marcadores ultrasonográficos de aneuploidía sugerirán cromosomopatías como causa. Investigar además la estructura ósea en busca de signos de displasia esquelética, hallazgos sugestivos de infección como calcificaciones cerebrales, ventriculomegalia o hepatomegalia, y en la placenta buscar con angiomas o tumores de cordón, así como la ecocardiografía fetal, tanto para evaluación estructural, evaluación del ritmo y de la función, sin olvidar la evaluación Doppler de la arteria cerebral media para la detección de la anemia fetal. En cuanto a ella, la medición del pico sistólico máximo de la arteria cerebral media para la evaluación de la anemia fetal es esencial para el manejo de fetos con hidrox. Después de las 16 semanas se ha demostrado una asociación entre esta y la concentración de hemoglobina fetal, en especial si se encuentra disminuida, y un pico sistólico por arriba de 1.5 múltiplos de la mediana tiene hasta casi un 100% de sensibilidad para detectar anemia severa de varias causas. El ductus venoso nos puede hablar de el feto en riesgo de anomalía cardíaca y es de utilidad en cuanto al pronóstico. Y el Doppler arterial indica indicador de redistribución del gasto cardíaco en la arteria umbilical. También un flujo diastólico ausente se ha asociado con una poscarga aumentada. En cuanto a la ecocardiografía fetal, evaluaremos la anatomía y función cardíaca para descartar anomalías estructurales y del ritmo. Podemos realizar también un perfil cardiovascular que puede ser utilizado para monitorizar el estatus cardíaco en casos de nuevo diagnóstico o seguimiento de casos severos. Podemos integrar también síndromes genéticos o anomalías cromosómicas, identificar arritmias y asimetría de cavidades cardíacas, ya que recordemos las anomalías de cámaras derechas son las más comunes. Entre los estudios que podemos realizar a la madre es importante, como estudios de base, la biometría hemática, el grupo sanguíneo y RH, además del PUMS indirecto para amplificar que la causa no sea inmune. Si encontramos anemia microcítica podemos pensar en talasemias, la prueba de Clay-Haber-Berke en caso de hemorragia materna, estudios séricos para sífilis o anticuerpos para parvovirus, citomegalovirus, toxoplasma o estudios TORCH, anticuerpos anti-RO, anti-LA en caso de arritmias, o pruebas de función hepática, ácido úrico para descartar síndrome de espejo, así como electroforesis de hemoglobina como screening para deficiencia de glucosa 6-fosfato. El líquido amniótico obtenido por amniocentesis, hay quienes mencionan que debe realizarse siempre, puede ser útil para cultivos bacterianos, obtener PCRs para distintas entidades, realizar un cariotipo que debe incluir un estudio molecular de microarreglos, ya que nos va a permitir detectar del 7 al 10% de las anomalías cromosómicas de menor tamaño no detectables mediante estudios genéticos convencionales. Y la extracción de ADN que nos puede ayudar para alfa-talasemias o metabolopatías, ya que se han descrito hasta 14 tipos de enfermedades lisosomales que se asocian a hidrox no inmune. Cuando lo permite la edad gestacional, la cordocentesis va a ser una prueba importante para el estudio del hidrox y debe realizarse si se sospecha anemia o enfermedades hematológicas. Si se anticipa que el feto requiere intervención como una transfusión, tener lista sangre cruzada. Podemos realizar biometría hemática, revisar plaquetas, cariotipo, PUMS directo, el grupo sanguíneo, inmunoglobulinas en caso de sospechas específicas, albúmina o proteínas, y la identificación de anomalías lisosomales. Continuando con el caso clínico, realizamos una ecocardiografía fetal que reporta cardiomegalia, derrame pericárdico, insuficiencia tricuspidal mínima y el corazón se encontraba sin defectos estructurales. Se realiza glucometría Doppler reportando velocidad máxima de la arteria cerebral media de 71 centímetros por segundo, que corresponde a 1.9 múltiplos de la mediana, con una estimación de la concentración de hemoglobina de 4.7 gramos. Se ofrece a la paciente cordocentesis, más la paciente solamente acepta amniocentesis, que reportó posteriormente un cariotipo 46XY, así como PCR negativa para parvovirus B19 y citomegalovirus.
manera de resumen, en este algoritmo tenemos: realizamos el diagnóstico del hidrox fetal por medio de ultrasonido. Seguimos con una evaluación estructural completa más un ecocardiograma. En caso de encontrar anomalías estructurales, realizar un procedimiento invasivo como amniocentesis, además de consejería genética para las pruebas correspondientes. Realizamos también la medición de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media. Si la encontramos por arriba de 1.5 múltiplos de la mediana, realizar estudios maternos para descartar talasemias, realizar PUMS indirecto, Klein-Haber-Benke o serología para sífilis, así como muy importante ofrecer pornosintesis para estudios genéticos o los estudios que ya mencioné como el hemograma o PCR. Cuando no encontramos el pico sistólico arriba de 1.5 múltiplos de la mediana, pero tenemos hidrotórax, podemos realizar una toracocentesis y estudiar la citología del líquido pleural. Y aún así es importante realizar amniocentesis en ambos casos. En caso de no encontrar etiología, ADN y extracción de ADN para buscar errores del metabolismo. Si no podemos o si no llegamos todavía a la etiología, es importante realizar estudios postnatales. Es importante referir al servicio de genética para investigaciones adicionales, la toma de fotografías, radiografías que nos permitan descartar síndromes dismórficos o displasias esqueléticas, realizar una necropsia, ya que en algunas series se identificó hasta un 80 o 90% de los casos después de la examinación post-mortem, y sin la necropsia no podemos dar por concluido el estudio, así como toma de muestra para estudios genéticos y examinación de la placenta. En el hidrox fetal no inmune, toda entidad cuenta con una alta mortalidad que va del 35 al 98%. Y a manera de conclusión, sabemos que las pacientes con diagnóstico de hidrox fetal deben derivarse a un centro de tercer nivel. Los estudios de imagen deben incluir un ultrasonido estático detallado y una ecocardiografía fetal, y auxiliarnos de genética para realizar estudios prenatales complementarios, además de ofrecer necropsia de manera postnatal. Muchas gracias, ha sido un placer. Agradecemos su brillante ponencia de la doctora Ruth Rivera, sobre todo por esclarecer estos aspectos tan importantes y que son fundamentales para nosotros. Sin embargo, la siguiente ponencia que viene muy ad hoc, muy de la mano, pues es el cribado del primer trimestre, y que bueno, es pieza fundamental para un control prenatal oportuno y adecuado. Así es, Alan. Día a día el conocimiento entre la medicina materno-fetal está creciendo exponencialmente, y no es de extrañar que entre el primer trimestre también. Inicialmente este estudio, el objetivo fue poder diagnosticar aquellas enfermedades, pues aquellas cromosomopatías principalmente. Sin embargo, ahora nos puede ayudar a predecir, incluso a diagnosticar nuevas alteraciones estructurales en el feto. Y bueno, ya nos comentará más a detalle el siguiente ponente, el cual es el doctor Guillermo Gerardo Ábrego Rodríguez. Él es egresado de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz. Realizó su residencia médica en el Hospital de Unidad Médica de Alta Especialidad número 23, Dr. Ignacio Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León, donde actualmente se encuentra realizando el 6º año de la subespecialidad en medicina materno-fetal. Un tema sumamente importante y apasionante, el cual lleva como título Ultrasonido del primer trimestre, más allá de las cromosomopatías. Ultrasonido del primer trimestre, más allá de las cromosomopatías. Recordando los objetivos que nos marca el estudio del primer trimestre, son determinar la viabilidad, establecer la edad gestacional con precisión, determinar el número de fetos y su coronicidad, la medición del grosor del pliegue nucal para el screening de aneuploidías. La translucencia nucal la vamos a definir como la acumulación subcutánea de líquido por detrás del cuello fetal que se mide entre las 11 y 13.6 semanas de gestación. La TN fue descrita por vez primera en 1992 por Nicolaides como un marcador de anomalías cromosómicas fetales y especialmente de síndrome de Down. También se sabe que un aumento de la TN no solo se asocia con anomalías cromosómicas,
sino también con una amplia gama de defectos estructurales. La última guía de SUOP acerca de ecografía del primer trimestre menciona detección de anomalías gross, o traduciéndolo al español, anomalías graves. Sin embargo, esta guía ha sido publicada en 2013 y en 8 años de ecografía ha crecido a pasos agigantados. El ultrasonido del primer trimestre es o no una herramienta indispensable. Todos hemos escuchado las nuevas tecnologías NIPS o test prenatales no invasivos con sus altas tasas de detección y bajas tasas de falsos positivos. Pero ¿qué pasaría si se tratase de sustituir uno por el otro? Esta pregunta se la planteó este grupo encabezado por la doctora Bardi en los Países Bajos, con el objetivo de describir anomalías genéticas estructurales en todos los fetos con TN mayor de percentil 95 y cuántas anomalías se omitirían con el uso de ADN fetal libre como tamizaje inicial. Se incluyeron casos con información prenatal y postnatal conocida. Se realizaron QFPCR o cariotipo a madres con un riesgo mayor de 1 en 200 en el test combinado. Los microarreglos se hicieron con TNs de 3.5 o más o anomalías estructurales fetales en el eco. Hubo 23.494 mediciones de TN, pero solo 2008, o sea el 8.5% tenían una percentil por encima del 95 o mayor. Se excluyeron 107 casos restantes porque no hubo información que recopilar. 1.331 fetos se les realizó cariotipo o QFPCR, obteniendo 560 anomalías cromosómicas, de las cuales 456 eran trisomía 21, 18 y 13, y el resto otra anormalidad detectable en el cariotipo. Quedaron 771, los cuales el 2% presentó algún desorden de un solo gen, y 366 fueron a microarreglos, de los cuales solo se detectaban 2% de anomalías. De los 292 fetos normales, 178 presentaban algún defecto estructural aislado. La edad media materna fue de 34 años, con un rango de 18 a 48 años, y la mediana de la TN fue 3.6 milímetros. Fetos con TN en percentil 95 a 99 fueron 984, o sea el 47%. 1007 mayor, la TN mayor a 99. El 43% portaba al menos una anomalía genética o estructural, es decir, 814 fetos. En 21.3% en percentil 95 a 99 se observaron anomalías, y quienes caían en percentil 99 o más del 62%. De este grupo que tenía una mayor TN, también se presentaban el mayor porcentaje de anomalías. El grupo de 3.5 a 4.9 representaba el 43%, mientras que mayores de 8 milímetros o más de TN representaba 79.6%. De todos los fetos en este estudio, el 33.3% representaba anomalías genéticas. Cromosómicas eran 29.4% y específicamente trisomías 23.9%. Otras anucleodías y alteración del cariotipo 5.4%. Trastornos de un solo gen, como habías mencionado, 2%, y aberraciones genéticas submicroscópicas 2%. Se diagnosticaron anomalías estructurales en 178 fetos genéticamente normales, es decir, un 9.3%, de las cuales las cardiopatías fueron las más frecuentes con 74%, seguidas de anomalías del tracto urogenital con 20.1% y del sistema nervioso y body style en 0.6%. 44.4 efectos estructurales, casi cercano a la mitad, se detectaron en la ecografía del primer trimestre y el otro 20.2% antes de la semana 18. Los defectos de la pared abdominal tuvieron la tasa más alta de detección con 77.8% y 28.4% las cardiopatías detectadas en primer trimestre y 27% antes de la semana 18. Finalmente, el otro 35% fueron diagnosticadas después de la semana 18. En general, 64.6%, o sea 115 de todas las anomalías estructurales se diagnosticaron antes de llegar a la semana 20 y la mayoría en primer trimestre. Este estudio demuestra que el 43% de los fetos con TN y percentil mayor de 95, TN
por encima del percentil 95 tenían anomalías genéticas o estructurales, mientras que la TN aumentaba mayor proporción de anomalías. Fetos con TN entre el 95 y el 99 representaban 1 de cada 5 anomalías, y los que tenían TN y por encima del percentil 95 y cariotipo normal, el 9.3 presentaba anomalías estructurales. Este estudio confirma que la prevalencia de anomalías estructurales puede variar desde un 3 hasta un 50% según el límite de la TN y la población estudiada. Las anomalías más frecuentes son las cardíacas, y 44.4 de las anomalías detectadas fueron en el primer trimestre, más el 20.2 antes de la semana 20. Entonces, si el ADN fetal hubiese sido la prueba de detección primaria, 64.6% de alteraciones estructurales se omiten, y en general, de las 821 anomalías genéticas estructurales, el 34% no se hubiera diagnosticado. Aquí se incluyen alteraciones de cromosomas sexuales, triploidías, trastornos de un solo gen, aberraciones submicroscópicas y anomalías estructurales. Cerca de la mitad de las alteraciones estructurales se detectan temprano, porque entonces la investigación por ultrasonido es esencial, independientemente del paradigma de detección elegido. ¿Qué anomalías estructurales podríamos nosotros detectar? El crecimiento y desarrollo de ciertas estructuras no son unánimes. Unas inician antes que otras. Y en 2011, el doctor Argyros Ingelaki publica la detección de 488 defectos en más de 44.000 embarazos, descartando aquellas que eran aneuploidías, y clasifica las anormalidades observadas en siempre detectables, potencialmente detectables y nunca detectables. Siempre detectables son aquellas donde se identifican todos los casos, con tan solo realizar un correcto CRL, un barrido de cabeza hasta abdomen, como anencefalia o leptosencefalia lobar, onfalocele, etc. Nunca detectable, pues bueno, hay patologías que se manifiestan tardíamente, como microcefalias, hernias congénitas, anormalidades del cuerpo calloso. Pero potencialmente detectables son aquellas cuya aparición puede variar, como el caso, igual, había dicho, de las hernias diafragmáticas, o su detección se sospecha, depende de signos y evaluaciones más avanzadas, lo cual fue una limitante en este estudio. En el 2019, este grupo publica el resultado de 100.000 efectos con hallazgos similares, concluyendo que estas tres categorías eran las que les mencioné: nunca, siempre y potencialmente detectables. Hubo dos grandes cambios en comparación con el estudio anterior. Mejoró la tasa de detección de espina bífida de un 59 contra 15%, cardiopatías mayores de 52 contra 34%, labio y paladar hendido de 35 contra 15, a consecuencia de una mejor calidad de equipos ecográficos y protocolización de ciertos clusters como la fosa posterior, evaluación Doppler de 4 cámaras y tractos de salida, además exploración de la cara demostrando labio superior y paladar. Fetos con TN con percentil mayor a 95 resultó el 66%, de los cuales aneuploides caían en esta categoría, el 12% anormalidades no cromosómicas y 4% sin anormalidades. De las cardiopatías detectadas, el 47.9% su TN era igual o mayor al percentil 95. Entonces, la incidencia global de anormalidades no cromosómicas aumentó del 1.7 contra 1.1 a consecuencia de las mejoras. Se citaron factores que tuvieron un impacto en las tasas de detección de las anomalías estructurales en el primer trimestre. Esta revisión de 30 estudios publicados entre el 95 y 2015, y estas las dividían como factores no modificables: el tamaño de la anatomía fetal en estas edades, fisiopatología evolutiva de anomalías con nula o poca manifestación en el primer trimestre, índice de masa corporal materno elevado y presencia de miomas. Factores modificables que se decían en este estudio eran la edad gestacional en la exploración, la modalidad del eco, ya sea abdominal o vaginal, el tiempo destinado y el uso de un protocolo estandarizado de cortes, experiencia del operador, conocimiento de embriología y conocimientos de marcadores reconocibles.
La capacidad de detección en primer trimestre es cercana a la mitad de todas las anomalías. El primer trimestre puede detectar anomalías estructurales en población no seleccionada o de bajo riesgo hasta en un 40% y aumenta hasta 46% si el feto tiene más de un defecto. En población de alto riesgo la tasa de detección fue 61% y esto es probable al screening dirigido así como la mayor cantidad de observadores en grupos de alto riesgo. Hubo una asociación significativa entre la sensibilidad de la ecografía del primer trimestre y el uso de un protocolo anatómico para cribado, y mientras más detallado era el protocolo utilizado, mayor las tasas de detección. Si bien no hay una estandarización universal de cortes para primer trimestre, el Dr. Yao utilizó 14 cortes en su estudio retrospectivo en más de 59,000 pacientes no seleccionadas durante 7 años en China para demostrar su efectividad. Los 14 cortes constaban de un corte medio sagital del feto, medio sagital del cuello y cara, axial transventricular, axial de fosa posterior, oblicuo coronal a nivel de órbitas o orejas, coronal del triángulo retronasal, coronal de nariz y labio, vista de 4 cámaras y 3 vasos tráquea, y utilizar Dopplers, evaluación Doppler en ambos. También axial del abdomen, axial de la inserción del abdomen a nivel de la inserción del cordón umbilical, axial de vejiga, planos sagital y coronal, tanto de miembro superior como de miembro inferior. El promedio de tiempo fue media hora en sanos y 1 hora en fetos anormales. De las 1.578 anomalías estructurales en primer trimestre se identificaron 43.1%, muy similar a los demás estudios. En semana 18-24 detectaron el 30.9%, en tercer trimestre 7.1% y ya en periodo neonatal el restante, que eran 18.9%. Por lo que el 81.1% de los fetos con anomalías estructurales se diagnostica prenatalmente. La tasa de detección varía según el sistema afectado. 95.6% de los defectos de pared abdominal se detectan, continuando con 66% de los defectos del sistema nervioso, 37 cardíacas, y de estas se encontraron que el 57.9 eran cardiopatías mayores. Las anomalías toracopulmonares tuvieron la menor tasa de detección. Del 81.1% de anomalías con detección prenatal, la mitad fueron en el primer trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Aunque el primer trimestre no podría reemplazar el ultrasonido del segundo trimestre, es posible la detección de algunas anomalías estructurales graves durante el embarazo temprano, especialmente para las malformaciones de una tasa de detección sólida con más del 90%. Bueno, ahora estas anomalías con detecciones de más del 90%, si no es que 100% reportadas en algunos estudios, son aquellas que para personal con nuestro expertise resultan sencillas, como una anencefalia, oloprosencefalias, onfaloceles, gastriticis, cantrell, etc. Pero aquellas que se publican como potencialmente detectables, ¿cuál es la diferencia entre su ausencia o presencia en la detección? Pues según lo ya descrito, el conocimiento de signos y anatomías, y un claro ejemplo son estos, del sistema nervioso, como el hecho de poder sospechar una ventriculomegalia en el primer trimestre. Si en el segundo trimestre nos estamos basando en el ancho del ventrículo con un punto de corte de 10 milímetros, esto no se aplica para el primer trimestre. Cuando el contenido de fluido está aumentado, se produciría una disminución o una reducción en el tamaño de los plexos coroideos. Se ha demostrado que un ratio entre el área del plexo de coroideo y el área del ventrículo, o ratios entre el área entre la longitud del plexo y ventrículo menor al percentil 5, anticipa con una sensibilidad del 94% y 82% respectivamente el diagnóstico de ventriculomegalia en el segundo trimestre. O en un corte transtalámico coronal donde los plexos no alcanzan el techo de los ventrículos, también se puede sospechar. Este es otro signo que puede pasar desapercibido ante ojos poco entrenados. La apariencia normal de la fosa posterior en el corte medio sagital está asociado con defectos del tubo neural, sobre todo cuando la exploración de la columna es muy difícil. En lugar de las 3 líneas que tenemos que ver en estos cortes, que constan del tallo cerebral,
el ventrículo y la cisterna magna, en fetos afectados con Chiari 2 existe una reducción de la cisterna magna y una reducción también del cuarto ventrículo, con aumento del grosor del tallo cerebral. Se ha demostrado que un ratio aumentado entre el tallo cerebral y el complejo del cuarto ventrículo, o también llamado occipital bone complex, es un marcador reproducible de espina bífida, encontrando ninguna espina intacta con mayor a 1. Con esta medida es evaluada en el mismo corte en que se busca medir la TM. Entonces, esto es factible y aumenta un rango de detección de espina bífida del 15 al 60%. Si bien sabemos que las anormalidades de la fosa posterior y su diferenciación exacta entre malformación Dandy-Walker o quiste de bolsa de Blake se considera factible en el segundo trimestre, en el plano sagital medio existe una mayor cantidad de líquido en el cuarto ventrículo y en la cisterna magna también. Entonces, ¿qué sugiere? Que se pueden ver solamente 2 líneas y se va a disminuir el tallo cerebral. Aquí existe un ratio disminuido entre el tallo cerebral y el brainstem occipital bone complex, el cual al estar menor en el percentil 5 se sugiere como un marcador que pudiese anticipar la aparición de malformación Dandy-Walker o quiste de bolsa de Blake en el segundo trimestre. Se ha propuesto que la confluencia de los senos venosos podría ser un sustituto en la inserción del tentorio, pero hace falta estudiar ese marcador. En la vista coronal, el cuarto ventrículo suele aparecer mucho más agrandado, al igual que una prominencia también en el acueducto de Silvio. También podría buscarse el ángulo ponto-verniano, que se aumentaría cuando se enfoca en la protuberancia y el vértice. El cuerpo calloso es otra estructura que es visible a las semanas 16 y 18, por lo que en el primer trimestre no se puede sospechar de su ausencia por la no visualización de esta estructura. En el 80% de los fetos con agenesia del cuerpo calloso, Lachman demostró un ratio aumentado en el diámetro del diencéfalo, que iría del cerebro medio hasta la hoz, incluyendo el tercer ventrículo y tálamo, y el diámetro de la hoz. La no demostración también al Doppler de la arteria pericallosa podría ser un signo que nos anticipe el diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso. Conclusiones de esta plática. Bueno, pues la exploración ecográfica debe ser dirigida. Tenemos que usar en nuestra práctica clínica un protocolo, una estandarización de cortes para poder ofrecer mejores ventajas a nuestros pacientes. Y importantísimo, tener un dominio de la embriología, anatomía y signos, ya que no se puede diagnosticar algo en que no se piensa. Otro que puedo sacar de esta plática es que TN por encima del percentil 95 no es sinónimo de aneuploidía. Tenemos que pensar también en otras alteraciones estructurales y en primer lugar yo pensaría en cardiopatías. La detección de anomalías estructurales en el primer trimestre es muy cercana al 50%. Por lo tanto, queda claro que este estudio es imprescindible y lo tenemos que realizar a todas las pacientes y difícilmente llegue alguien a otro estudio que nos los pueda sustituir. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Ábrego, un compañero, colega y un gran amigo, por tan excelente ponencia. Y es muy importante cómo pudo recalcar la importancia de la medicina materno-fetal desde semanas de gestación, pues muy prematuras. También queremos informarles unos anuncios, recordarles que en la parte superior de su pantalla veo una pestaña que es sobre recortar en caso de que el internet empiece a fallar un poco. También invitarlos a hacer preguntas y respuestas, en caso de que ustedes tengan alguna, en el apartado de preguntas que se encuentra en el chat. Muy bien, a continuación tenemos un tema notablemente importante, Sergio. Mira, este tema es masas pulmonares, abordaje y manejo, y sin duda alguna el reconocimiento de este diagnóstico es prescindible para el pronóstico fetal. Sin más, me permito presentar
al doctor Sergio Manolo Mendoza Clemente, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bien, también la especialidad en ginecología y obstetricia la realizó en el Hospital General Regional T1 IMSS, licenciado Ignacio García Telles. La subespecialidad está cursando el R6 de Medicina Materno-Fetal en Centro Médico Nacional La Raza. Sin más, doy paso a la siguiente ponencia. Buenas noches. El día de hoy veremos el tema de masas pulmonares, abordaje y manejo. Mi nombre es Sergio Manolo Mendoza Clemente, soy residente de Medicina Materno-Fetal del Centro Médico Nacional La Raza. Agradezco de antemano al comité organizador del Instituto Nacional de Perinatología por la invitación. Las masas pulmonares en general serán alteraciones del desarrollo pulmonar que se pueden producir en distintas etapas de la embriogénesis. Su incidencia puede ser variable de 1 en 10.000 a 1 en 35.000 casos y puede existir en esta masa pulmonar alteración ya sea del parénquima, la delegación arterial o el drenaje venoso. Las principales que vamos a tocar el día de hoy son malformación congénita de la vía aérea pulmonar, secuestro broncopulmonar e híbrido pulmonar. Como primer punto, y es importante comentar, en una evaluación estructural siempre se tiene que prestar principal atención a la evaluación del tórax fetal. ¿Para qué? Para que no se escape este diagnóstico. ¿Y cómo vamos a poder realizar esa evaluación? Siempre se debe de observar la congenicidad de ambos pulmones. Estos pulmones deben de ocupar la totalidad del tórax. No se deben de observar ningún tipo de lesión, ya sea hipercongénica o quística. La primera de ellas, la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, sabemos que va a consistir en una anomalía del desarrollo pulmonar que es debido a una falta de la maduración de las estructuras bronquiolares y su principal característica es que es quística y se mantendrá con comunicación al árbol traqueobronquial y su irrigación sanguínea será a partir de las arterias pulmonares. La incidencia reportada aproximadamente es de 1 en 11.000 a 1 en 33.000 nacidos vivos con predominio del sexo masculino. Y es importante comentar que el 25% de estos recién nacidos con malformación congénita de la vía aérea pulmonar pueden llegar a presentar dificultad respiratoria, infecciones o neumotórax. La clasificación puede ser una clasificación de tipo patológico o una clasificación prenatal de tipo AXI. La clasificación patológica dependerá del nivel en el cual se encuentra esta masa tráquea-bronquio, bronquio-bronquiolo y de ahí hacia distal, mientras que la de AXI, la más utilizada, es la clasificación prenatal tipo 1, que va a consistir en quistes únicos o múltiples de menos de 5 milímetros. Tipo 2, en quistes únicos o múltiples de más de 5 milímetros de diámetro. La presentación clínica será lesión sólida, hipericoica, microquística o macroquística. Pueden ser quistes únicos o múltiples y pueden llegar a ocupar la totalidad de la masa. Es más frecuente que sea de tipo, una afección de tipo unilateral y unilobar, por lo menos en el 95% de los casos. Hay predilección por los lóbulos inferiores y el diagnóstico principal, como ya sabemos, será en un segundo trimestre, sobre todo en el ultrasonido estructural. Puede asociarse a complicaciones como el tórax, hidrox fetal, polidrámidos. Esta imagen es un clip de video de un corte axial de tórax fetal en el cual podemos observar esta imagen de gran tamaño. Es una masa pulmonar del lado izquierdo con quistes de gran tamaño confluentes y que están desplazando el mediastino con presencia de hidrotórax y ascitis. Y siempre debemos hacer uso del Doppler color. El Doppler color nos va a permitir observar cómo este flujo que mantiene esta masa pulmonar proviene de la arteria pulmonar. Como podemos ver, aquí se encuentra saliendo del corazón una arteria, la cual va a estar irrigando esta masa. Y en la aorta descendente podemos ver que no existe un vaso como tal que esté irrigando esta masa. También nos sirve el uso del Doppler pulsador, ya que, como sabemos, las ondas de flujo Doppler para la arteria y vena pulmonar tienen una morfología característica. También podemos hacer uso del 4D, de la herramienta 4D, mediante uso de stick. Podemos ver el desplazamiento mediastínico, la arteria pulmonar que está saliendo del ventrículo derecho y se está ramificando en esta área, y a partir de esta, el vaso nutricio para esta lesión pulmonar. Siempre es importante que ante cualquier masa tenemos que valorar el CBR. ¿En qué va a consistir el CBR? Bueno, es una fórmula que va a multiplicar los diferentes diámetros de la masa pulmonar por la constante que es 0.52 entre la circunferencia encefálica. Un CBR de más
más de 1.6 está asociado a hidrox fetal hasta el 75% de los casos, mientras que un CBR menor a 1.5 en el 3% de los casos. También, entonces, ante una masa pulmonar siempre valoraremos el CBR. Entonces, como ya sabemos, para poder calcular el CBR nos pedirá la calculadora la circunferencia cefálica, los 3 diámetros de esta masa pulmonar, uno en un corte sagital y el otro en un axial, en el cual podemos ver una longitud superior e inferior, lateral, antero-posterior, y todos estos datos nos los va a pedir la calculadora. Lo vamos a poner en la calculadora para que nos permita saber el CBR, como en este caso un CBR de 3.3 y está asociado con alto riesgo de hidrox fetal. También es importante comentar que siempre es necesario ante una masa pulmonar valorar el LHR observado esperado. Este se va a valorar mediante la medición en los ejes mayores del pulmón contralateral a la lesión y mediante la circunferencia cefálica. ¿Okay? Siempre es importante valorar el pulmón contralateral, ya que en lesiones pulmonares grandes siempre afecta no solo al pulmón isquilateral, sino comprime al pulmón contralateral. Por eso es muy importante. Sabiendo que un LHR observado o esperado menor a 35 está asociado a hipoplasia pulmonar grave, modificando el pronóstico. El principal diagnóstico diferencial de esta malformación congénita es el secuestro broncopulmonar. Este secuestro se va a caracterizar por una masa sólida, no va a existir quistes y no va a existir tampoco una conexión con el árbol traqueobronquial, y el suministro de sangre será sistémico. Las principales anomalías asociadas: sabemos que la asociación a cromosomopatías no hay un incremento de este riesgo siempre y cuando la lesión sea aislada. Puede estar asociado a otras lesiones, sí, en un 8 al 12%, otras alteraciones como defectos renales, hernia diafragmática congénita, fístula traqueosofágica y defectos cardíacos. En cuanto al manejo prenatal, puede ser un manejo médico o quirúrgico. El manejo médico principal es la betametasona a dosis de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, en total 2 dosis. Sabemos que la malformación congénita pulmonar de tipo microquístico siempre va a responder mejor a los esteroides y siempre será superior la betametasona a la dexametasona, ya que la betametasona no causará disminución de la alveolarización. En cuanto al manejo quirúrgico, será ofrecido siempre y cuando manifestemos alguna de las complicaciones ya anteriormente mencionadas, como el hidrox fetal, el hidrotórax, una compresión pulmonar severa, un CBR elevado, una desviación del mediastino. Todos estos son candidatos a cirugía. Posterior a la cirugía, el seguimiento será a las 24 horas y después semanalmente. Estos bebés siempre llegan al nacimiento a las 39 semanas de gestación. Si no es candidato a cirugía, pues el seguimiento será cada 2 semanas, evaluando si existe o no alguna complicación y la provisión del tamaño de la masa pulmonar. Y si no existe ninguna complicación, el nacimiento será a las 39 semanas. Siempre es importante comentar que al nacimiento será necesario la tomografía pulmonar para el seguimiento de esta lesión. En cuanto al manejo quirúrgico, tenemos el shunto toracomniótico. Este será manejado en aquellas lesiones que son macroquísticas, pero la principal característica es que los quistes sean confluentes para que haya un mejor efecto de ese tratamiento. Y también se puede utilizar en aquellos que no responden a manejo con esteroides. Las principales complicaciones: traumatismo fetal uterino, una fuga de líquido amniótico, parto prematuro. Las supervivencias reportadas del 68% para aquellos bebés que estén asociados a hidrox fetal y del 87% para los que no estén asociados a hidrox. En cuanto a la broncoscopía fetal, es otro manejo quirúrgico y esto será para las malformación congénita de tipo microquística de gran tamaño y nos permite realizar el diagnóstico de atresia bronquial, ya que si esta existe, se puede realizar mediante broncoscopía fetal una perforación de las membranas bronquiales mediante láser, y esto va a modificar mejorando el pronóstico de este bebé. En cuanto al pronóstico general, sabemos que la supervivencia es aproximadamente el 95%, siempre y cuando no esté asociado a hidrox fetal, ya que esto se convierte en letal si está asociado y por lo tanto candidato a cirugía. Y no hay un aumento en el riesgo de recurrencia de esta patología. En cuanto a la clasificación patológica que ya habíamos visto hace un momento, el tipo 0 es incompatible con la vida porque la lesión está a nivel de tráquea. Tipo 1 y 2 son de pronóstico bueno, el tipo 3 es bueno, pero puede estar asociado a hipertensión pulmonar, y el tipo 4 también tiene un pronóstico bueno, pero es el que más se relaciona a blastoma pleuropulmonar, hasta en el 4% de los casos. En cuanto al secuestro broncopulmonar,
bronquopulmonar tenemos que es una lesión pulmonar sólida, el cual va a estar caracterizada por un tejido pulmonar no funcional y va a carecer de conexión con el árbol traqueobronquial. Esta lesión va a recibir su irrigación de una arteria sistémica aberrante proveniente de la aorta descendente. La incidencia reportada en México es de 400 casos al año. El secuestro se puede clasificar como intralobar o extralobar. El intralobar, el más frecuente, va a compartir la pleura con el pulmón normal, va a ser de localización inferior en el lóbulo inferior, sobre todo del lado izquierdo, y el drenaje venoso siempre será a través de las venas pulmonares. Mientras que el extralobar tendrá su propio recubrimiento pleural, el 90% será supradiafragmático, el 10% infradiafragmático, y el drenaje venoso será sistémico de la vena cava superior, ácidos o hemiácidos. La presentación clínica del secuestro será una lesión pulmonar sólida, hipericogénica, homogénea, que va a encontrarse bien definida y cuya irrigación vendrá de la aorta descendente. Su principal detección será en el segundo trimestre y hasta el 75% de los secuestros pueden tener regresión espontánea. Puede también ocasionar algunas de las complicaciones ya comentadas: hidrotórax, hidros fetal, desviación del mediastino, polidramios y parto prematuro. En estas imágenes son dos clips de video en los cuales son cortes axiales de 4 cámaras. Podemos observar cómo la lesión se encuentra en el pulmón izquierdo. Podemos ver que la ecogenicidad es muy similar a la ecogenicidad del pulmón, ligeramente más hiperecogénica, y por eso es importante hacer el uso de las ganancias, ya que esto nos va a permitir localizar y que no se nos pase ese diagnóstico. También es importante comentar que siempre es necesario realizar el uso de Doppler color ante cualquier masa pulmonar. En el caso del secuestro bronquopulmonar podemos ver que la arteria viene de la aorta descendente. Y el uso del Doppler pulsado nos va a permitir ver la morfología de esta arteria. En cuanto al principal diagnóstico diferencial del secuestro bronquopulmonar, tendremos a la malformación congénita de la vía aérea pulmonar. Ya sabemos que esta está caracterizada por ser quística y va a haber conexión con el árbol traqueobronquial, y la irrigación será de la arteria pulmonar. Otros diagnósticos diferenciales es la atresia bronquial, los tumores suprarrenales. El primero de ellos, la atresia bronquial, tendrá una irrigación de los vasos pulmonares, lo que no ocurre con el secuestro bronquopulmonar, y habrá dilatación del árbol bronquial distal a la obstrucción, mientras que los tumores suprarrenales es el principal diagnóstico diferencial para los secuestros bronquopulmonares extralobares. Este último está caracterizado por ser lesiones sólidas y de apariencias hiperecogénicas. Las principales anomalías asociadas pueden ser de tipo intralobar o extralobar. Ya sabemos que el intralobar está asociado a otras alteraciones hasta el 15% de los casos, mientras que el extralobar hay una mayor asociación hasta el 40 o el 50%. Las intralobares pueden estar asociadas a alteraciones gastrointestinales, ocasionando un aumento en el riesgo de infección, mientras que la extralobar va a estar caracterizada asociada a anomalías de la pared torácica, el pulmón, el diafragma, la columna, el intestino y el corazón. La asociación a cromosomatía, siempre y cuando el secuestro sea aislado, no habrá aumento significativo en este riesgo. El manejo puede ser expectante o quirúrgico. En cuanto al manejo expectante, puede ser ofertado, en aquellos pacientes en los cuales no hay evidencia de complicaciones ni hidrotórax ni hidros fetal, el seguimiento cada 2 semanas, y si llega a manifestarse alguna complicación antes de las 34 semanas, es indicación de terapia fetal. En cuanto a la terapia fetal, han existido diferentes. La cirugía fetal abierta con lobotomía tiene una supervivencia baja, es una supervivencia reportada del 50%. El shunto aracomniótico puede ser útil en los casos de hidrotórax severo. La escleroterapia puede ser útil. La escleroterapia se consideraba útil con polidocanol, sin embargo hay un riesgo potencial de dispersión del alcohol en la vasculatura sistémica, mientras que la ablación completa con láser de la arteria alimenticia, también denominado por su acrónimo FLAFA, es la principal terapia fetal para el secuestro bronquopulmonar. Y este artículo nos habla sobre el uso de FLAFA en el secuestro bronquopulmonar. Podemos ver que fueron en total 8 casos de secuestro bronquopulmonar, los cuales se encontraban con complicaciones y fueron sometidos a FLAFA. En esta imagen podemos ver uno de los casos que tuvieron, en el cual hubo una disminución dramática de esta lesión pulmonar que se encuentra en el pulmón izquierdo, con una disminución del hidrotórax, así como un cambio en la congenicidad de
esta masa pulmonar, permitiendo posteriormente la evaluación completa de ambos pulmones. En cuanto a este artículo, el 62% de los casos requirió una única intervención quirúrgica, mientras que el 42% de los casos requirió 2 intervenciones. Todos los casos nacieron a término, la supervivencia perinatal fue reportada en el 100% de los casos, todos los recién nacidos se encontraron asintomáticos y ninguno requirió ventilación mecánica o soporte mediante oxígeno. Y no hubo necesidad de secuestrectomía neonatal. Entonces, el manejo va a depender si hay complicaciones o no. Si hay complicaciones, es candidato a cirugía fetal. Si no hay complicaciones, el seguimiento será cada 2 semanas. Si hay complicaciones posterior a la ablación láser del vaso nutricio, el ultrasonido se deberá realizar a las 24 horas para ver si existe o no, a las 24 o 72 horas, nuevamente una aparición de un vaso nutricio. Y posterior a ello, el ultrasonido deberá ser semanal. Y el nacimiento para ambos casos se da a las 39 semanas. Siempre importante que posterior al nacimiento se debe solicitar una tomografía pulmonar. ¿Para qué? Para ver si existe o no la persistencia del flujo sanguíneo intertumoral y, en caso necesario, pedir la valoración por cirugía pediátrica. Entonces, la tomografía siempre es importante. Podemos ver en esta imagen y en sus clips de video. Es una tomografía, se puede observar el secuestro pulmonar con un vaso nutricio proveniente de la aorta descendente. Por eso siempre es importante solicitar este estudio de manera postnatal. El pronóstico general siempre, como cualquier masa, dependerá del tamaño, el ritmo de crecimiento, si está asociado o no a complicaciones. Ya que, como sabemos, cuando está asociado a hidrotórax o hidrópico fetal, la mortalidad puede ser cercana al 100%. En cuanto al híbrido pulmonar, tenemos que es una lesión caracterizada por ser quística con irrigación sanguínea sistémica de una arteria aberrante proveniente de la aorta descendente. Los quistes pueden variar de tamaño, desde menos a 1 milímetro hasta más de 10 centímetros, y pueden clasificarse como intralobares o extralobares. Ya hemos hablado de esa clasificación en el caso del secuestro bronco-pulmonar. Ya sabemos que los intralobares tendrán un drenaje venoso, siempre a través de venas pulmonares, mientras que el extralobar será un drenaje venoso de tipo sistémico a través de la vena cava superior, en vena ácidos o hemiácidos. La presentación clínica de esta lesión será una lesión quística con irrigación arterial sistémica y puede asociarse a microquistes. Puede haber aplanamiento o eversión del diafragma, desplazamiento mediastínico o compresión de ambos pulmones, tanto el ipsilateral a la lesión como el contralateral. Este es un clip de video en el cual podemos ver, es un corte axial del tórax fetal, en el cual se puede observar esta imagen quística, multiquística del pulmón izquierdo, el cual se encuentra desplazando el mediastino. Podemos observar también que no hay hidrotórax como tal ni presencia de ascitis, pero es una lesión pulmonar grande desplazando el mediastino, y podemos ver que el pulmón contralateral también se encuentra en compresión por esta masa pulmonar. Entonces, ante cualquier masa pulmonar, ya lo habíamos comentado, siempre es importante valorar el flujo Doppler para saber de qué tipo de masa estamos hablando. Entonces, en este caso híbrido pulmonar, estamos ante una lesión quística cuya irrigación es sistémica. Como podemos ver en este corte sagital, el vaso nutricio proviene de la aorta descendente, mientras que en el corte axial también podemos ver que de la aorta descendente, que se encuentra posterior al corazón, nace un vaso nutricio para esta masa pulmonar del lado izquierdo. En cuanto a los principales diagnósticos diferenciales, sabemos que en el caso de híbrido pulmonar, los principales diagnósticos serán una malformación congénita de la vía aérea pulmonar y de secuestro bronco-pulmonar. La primera de ellas podemos conocer que está caracterizado por ser quístico, conexión con el árbol traqueobronquial y el suministro de sangre pulmonar, mientras que el secuestro, el suministro de sangre será sistémico y es una lesión sólida. Las principales anomalías asociadas, sabemos que mientras se encuentre aislado, la asociación a cromosomopatías no se encontrará incrementada. Puede estar asociado a estas alteraciones hasta el 5% de los casos, y de estas la hernia diafragmática congénita, la malformación congénita de la vía aérea pulmonar pero contralateral a la lesión original, la fístula traqueoesofágica o atresia esofágica. Cuanto al manejo, puede ser médico-quirúrgico. El médico está caracterizado por el uso de betametasona, ya sabemos, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. Sabemos que los microquistes responden mejor a los esteroides. Y la terapia fetal puede ser flafa o shunt toracométrico. Flafa para el vaso nutricio y shunt toracométrico en caso de múltiples quistes de gran
gran tamaño y que sean confluentes. En cuanto a la FLAFA, este es un artículo en el cual nos habla de 5 casos de híbrido pulmonar, los cuales fueron tratados con FLAFA y los cuales presentaban diferentes complicaciones como hidrops, un CBR mayor a 0.5, macroquistes. ¿Cómo les fue a estos bebés? Podemos ver en esta imagen, en el cual la imagen superior era previo a FLAFA. Es una imagen de una lesión pulmonar quística en la cual se encuentra desplazando el mediastino, comprimiendo el pulmón contralateral y cuyo vaso nutricio proviene de la aorta descendente. Esto es 8 semanas después de la ablación láser de este vaso nutricio. Podemos ver la disminución dramática de esta lesión pulmonar y nos permite ya valorar el tejido pulmonar bilateral. ¿Cómo le fue a estos 5 casos? Bueno, pues 3 de ellos requirieron una única intervención, 2 de ellos requirieron 2 intervenciones y todos los casos tuvieron desaparición completa del derrame pleural, el 60% de ellos desaparición completa de la masa, el 40% no, pero redujo hasta un CBR de 0.7. Todos los casos nacieron a término a las 39 semanas de gestación y la supervivencia perinatal reportada fue aproximadamente del 100%. Todos los bebés se encontraban asintomáticos al nacimiento, no requirieron ventilación mecánica o soporte de oxígeno y en 2 casos se realizó lobectomía. El seguimiento de estos híbridos pulmonares debe de ser cada 1 a 2 semanas y siempre va a depender del seguimiento del tamaño de la lesión, si está asociado o no a un CBR elevado y si hay presencia o no de complicaciones por efecto de masa. En cuanto al pronóstico, ya sabemos que siempre va a depender si hay alguna complicación, eso ya lo sabemos, si hay una complicación de tipo hidrofetal o hidrotórax, si está asociado a mal pronóstico. Por lo general, si no está asociado a ello, siempre es de mejor pronóstico el híbrido pulmonar que la malformación congénita de la vía aérea pulmonar. Generalmente, durante el tercer trimestre, este híbrido pulmonar ya no aumenta su crecimiento y puede haber reportes de una regresión de la masa, pero hasta el 8%. En cuanto a las conclusiones del tema, que es muy importante comentar, 1. La evaluación pulmonar siempre debe de ser rutinaria en el segundo trimestre, siempre. Y ante presencia de masas pulmonares, siempre se debe utilizar el uso de Doppler pulmonar, ya que esto nos va a permitir clasificar el tipo de lesión en el que nos encontramos. La mayoría de las masas pulmonares son de buen pronóstico. Y es importante comentar que ante la presencia de cualquiera de las complicaciones ya comentadas, siempre es necesario enviar o referir al paciente a un centro de cirugía fetal. Las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar generalmente requieren cirugía postnatal. En cuanto a las conclusiones del manejo, ante una malformación congénita de la vía aérea pulmonar con datos de complicaciones hidrops, hidrotórax, polidrámeos, se pueden ofrecer 2 caminos. Si es macroquístico, un shunt toracoamniótico. Si es microquístico, la broncoescopía fetal para descartar la atresia bronquial. Y si no se encuentra con estas complicaciones, el manejo será con esteroides. Mientras que el secuestro broncopulmonar, si está asociado o no a hidrops, si está asociado a hidrops, hidrotórax o polidrámeos, el láser debe ser inmediato para la ablación del vaso nutricio. Mientras que si nos encontramos ante un secuestro grande, pero sin hidrops o hidrotórax, el láser puede ser tardío. Y si nos encontramos ante un secuestro broncopulmonar pequeño, puede realizarse vigilancia cada 2 semanas y manejo posterior al nacimiento. Y esto sería todo el tema. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sergio Manolo por su brillante participación y que bueno, sé que y estoy seguro de que fue muy enriquecedora esta ponencia para todos los asistentes. Como también sé que la siguiente es igualmente muy importante, ya que la patología renal es de las principales diagnosticadas. ¿Tú qué opinas, Sergio? Sí, definitivamente la patología renal en algunas series se ha demostrado como la patología más diagnosticada en la vida fetal o con mayor prevalencia, por lo cual estoy seguro que este tema es de suma importancia y nos dará una gran doctora y gran persona y compañera, sobre todo amiga, la doctora Rubí Tubón Delgado. Ella estudió en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, realizó sus estudios de especialidad en el Instituto Nacional de Perinatología y actualmente se encuentra cursando en este mismo instituto el 6º año de Medicina Materno-Fetal.
Sin más preámbulo, vamos a dar paso a esta exposición. Hola, buenas tardes, soy la doctora Estefania Rubito Delgado, soy residente de sexto año de Medicina Materno-Fetal del Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México, y el día de hoy vamos a hablar sobre patología renal fetal, los retos en su abordaje. Un especial agradecimiento al doctor Manuel Gallardo, que coordinó esta clase. Como objetivos va a ser conocer la epidemiología de las alteraciones renales, así como identificar las diferencias principales de cada una de estas, reconocer la importancia de un diagnóstico temprano y adecuado, así como definir el pronóstico de las alteraciones renales y las alternativas tanto diagnósticas como terapéuticas que tenemos hoy en día, así como su relevancia en la práctica clínica. Vamos a empezar esta clase con un caso clínico. Se presenta nuestra consulta enviada de su médico ginecólogo, Sara, que tiene 33 años, está cursando su tercer embarazo, tuvo un aborto previo y un parto. Actualmente tiene un embarazo de 28.4 semanas de gestación y se envía únicamente por un hallazgo de su ginecólogo en su primer control prenatal el día de antier, con un hallazgo de oligohidramios. Nosotros preguntamos a la paciente, ella tuvo un aborto previo en el cual no se hizo necropsia, ella no sabe la historia como tal, no se aceptó ningún estudio del bebé al nacimiento. Y ella no tiene un control prenatal adecuado, solamente ha ido una vez al ginecólogo y previamente ella confirmó el embarazo con un ultrasonido del primer trimestre, no saben qué fecha, solamente fue un laboratorio en donde le hicieron este ultrasonido. Entonces lo que es importante pensar en este punto es en qué vamos a centrar nuestra atención, qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que vamos a fijarnos en nuestra exploración. ¿Será en los riñones? Si nuestros riñones ya tienen quistes, las características de la vejiga, los ureteros, las características de la uretra. ¿Será que simplemente vamos a fijarnos en la membrana amniótica, si hay una ruptura prematura de membranas? ¿O ya incluso vamos a pensar más allá y ir hacia el tórax, en los pulmones? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Entonces nosotros empezamos nuestra exploración ultrasonográfica encontrando esta primera imagen en un corte sagital en donde se corrobora el hallazgo de un oligohidramios, seguida de esta imagen en donde se muestra un riñón hiperecogénico con una apendicilla renal dilatada, una imagen anecoica, probablemente quiste que no confluye. En esta imagen se ve como es un quiste que no confluye entre sí, y en esta otra entonces ya vemos que además del quiste tenemos una vejiga dilatada con una pared engrosada y probablemente adyacente a una imagen de un ureter dilatado. De este otro lado, al lado izquierdo, podemos ver que la afección ya es bilateral, con una dilatación pielocalicial bilateral y con quistes anecoicos en ambos riñones. En la imagen de la derecha podemos ver ya el signo de la cerradura con una uretra posterior afectada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar en esta paciente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? Para empezar vamos a tener que seguir un algoritmo. Nuestro primer paso, una historia clínica detallada con los factores de riesgo de nuestra paciente. En un segundo paso, un ultrasonido detallado, que es nuestro papel en este punto. Y el tercer paso, un manejo multidisciplinario, como siempre se ha establecido. Entonces, para empezar a hablar de este tema, tenemos que recordar que las alteraciones renales fetales van a ser una porción significativa de las anomalías fetales letales. Fue hace 30 años cuando Garrett y colaboradores reportaron el primer caso de anomalías renales diagnosticados prenatalmente. Y estas van a representar las anomalías estructurales un 1%, y de estas el 20% van a ser de sistema genitourinario y el 10% van a ser anomalías renales bilaterales graves, que van a comprometer entonces la vida, la función y el pronóstico de nuestro paciente. El diagnóstico va a depender del momento en el que realicemos el ultrasonido. Así encontramos que en las 17 semanas de gestación encontramos hasta un 32% de alteraciones renales fetales, pero si esta exploración se lleva a cabo a las 32 semanas de gestación, podemos encontrar hasta un 62% de estos. Es por esto que el ultrasonido estructural ha mejorado la detección y también ha cobrado mucha relevancia en el diagnóstico de alteraciones en el feto. Recordando entonces, la epidemiología se va a presentar dependiendo de cada parte del mundo, pero en Latinoamérica se han reportado de 3 a 4 por cada 1000 recién nacidos vivos. Va a representar el 5% de todos los embarazos afectados y va a ser una proporción de 2.5 hombres por cada mujer.
recordando que algunas patologías van a tener alguna agregación familiar. Entonces, como primer paso de nuestra paciente, la historia clínica, haciendo una muy importante relevancia en los antecedentes heredofamiliares. ¿Esto por qué? Porque debemos buscar enfermedad renal en padres hermanos. Recordando, la genesia renal puede tener una característica familiar en padres o hermanos. Hasta el 9% puede estar afectado con alguna malformación renal asintomática en comparación con un 0.03 de una población normal adulta. En cuanto a la poliquistosis renal autosómica recesiva, tenemos que recordar que el gen afectado va a ser el gen del cromosoma 6p, y en la enfermedad autosómica dominante, en el 90% va a haber afectado el gen PKD1 en el cromosoma 16p, y en el 10% el gen PKD2 en el cromosoma 4, recordando que esta enfermedad como tal va a tener una heterogeneidad genética. Tenemos que recordar también el riesgo de recurrencia, dependiendo de si es dominante o recesiva, de un 50 o un 25%. Ahora, ya enfocándonos en la paciente, debemos recordar que el embarazo como tal va a ser un reto fisiológico para todo el sistema de la mujer, y en el sistema renal va a ser de igual manera. Entonces, como tal, ya sabemos, la fisiología cambia y el tamaño renal cambia. En una paciente embarazada, la longitud del riñón no debe ser menor de 10 centímetros. Si de entrada nosotros tenemos un ultrasonido renal de nuestras pacientes y el tamaño renal se ve afectado de primera instancia, ya tenemos que pensar que probablemente nuestra paciente es una paciente asintomática. Recordar también que la enfermedad renal crónica puede tener debut en el embarazo, y no solo enfermedad renal crónica relacionada a diabetes, sino a algo estructural de nuestra paciente. También tenemos que ver sobre los abortos previos de nuestra paciente, si tuvieron micropsia, la historia de estos, entre otras características que, como tuvimos en nuestro caso clínico, la paciente no conocía sus antecedentes como tal. Vamos a entrar entonces en la embriología de esto. Nosotros podemos dividir en 3 grandes grupos a las alteraciones renales, y vamos a encontrar entonces que las malformaciones pueden estar como tal en el parénquima renal por un desarrollo anormal de la nefrona, hablando entonces de una displasia renal, de una agenesia renal o de una enfermedad poliquística renal. Si la anomalía como tal ya es hacia la migración y las yemas embrionarias fetales, vamos a hablar de una ectopia renal o de las malformaciones no coincidentes. Y si en cambio ya encontramos una malformación del tracto urinario, vamos a encontrarnos ante un doble sistema colector, unas valvas uretrales posteriores o una atresia uretral. ¿Cuál va a ser entonces nuestro segundo paso y lo que nos concierne como médicos maternos fetales? Un ultrasonido detallado. ¿Por qué? Porque un ultrasonido que solo tenga una alteración aislada renal va a tener un mejor pronóstico que si se acompaña de otras alteraciones, es decir, de un intestino hiperecogénico, de una alteración cardíaca, de una alteración ya a nivel neurológico. Entonces nos podemos pensar que esto ya puede ser alguna trisomía, algún síndrome, entre otros. Si tenemos entonces otras alteraciones, vamos a tener que estar de la mano con genética y probablemente usar algún estudio invasivo dependiendo de la edad gestacional que tenga nuestro paciente. Pero para hacer este ultrasonido detallado, primero tenemos que conocer qué es lo normal en un ultrasonido renal fetal. Entonces tenemos que la visualización renal fetal del primer trimestre, vamos a encontrar que los riñones son capaces de visualizarse desde la 9ª semana de gestación si utilizamos un ultrasonido transvaginal. A las 12 semanas de gestación se va a poder visualizar del 86% al 99%, y a las 13 semanas del 92 hasta el 99%. Se van a observar como unas estructuras hiperecogénicas bilaterales a la altura de las regiones paravertebrales, como lo podemos ver en la imagen superior de la derecha. Las pelvis renales, como se pueden ver en esta imagen, van a ser estructuras somolucentes a nivel medio renal, y la vejiga va a ser una estructura redondeada somolucente situada a nivel central de la pelvis. Va a ser entonces útil el empleo del Doppler color para localizar las 2 arterias umbilicales que se desdoblan al lado de la vejiga. En segundo trimestre como tal, entonces ya vamos a tener los riñones, que van a ser estructuras hiperecogénicas en relación a los tejidos adyacentes como el intestino y las áreas paravertebrales. En los cortes coronales, como podemos ver en la imagen, se van a delimitar medialmente por el músculo psoas y superiormente por las glándulas suprarrenales. Las pirámides renales se van a visualizar como unas estructuras hiperecogénicas dentro del parénquima renal fetal y no deben confundirse nunca con quistes renales.
y las pelvis renales van a ser estructuras sonolucentes situadas a nivel medio. El límite superior de la normalidad va a ser de 4 milímetros hasta las 33 semanas de gestación y de 7 milímetros de las 33 semanas al término de la gestación. Los ureteros normalmente no se van a visualizar en condiciones normales, pero se pueden visualizar de 1 milímetro de una manera fisiológica. Sin embargo, cuando este diámetro va a aumentar de 2 a 3 milímetros o más, ya tenemos que pensar en un reflejo ureterovesical o en alguna obstrucción a algún nivel urinario. Por otro lado, la vejiga va a ser un área circular que va a ser pobre de ecos. El recto va a estar por detrás en un corte transverso, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y la pared vesical no debe tener más de 2 milímetros de grosor. La mejor medición se va a realizar a la altura de las arterias umbilicales, que debemos corroborar su hallazgo en este trimestre también. Entonces, la clasificación de las alteraciones renales se puede dividir en estas como uropatías, con la patología del tracto urinario, los factores obstructivos o no obstructivos, pielo-ureterales o ureterovesicales, el reflujo vésico-ureteral, la válvula uretral posterior, las nefropatías que van a afectar el parénquima renal como tal, la enfermedad multiquística, la displasia renal, la agenesia renal, la enfermedad renal poliquística congénita y otras como la nefromegalia, la trisomía 13, el síndrome de Meckel-Gruber, el Beckett-Wiedemann, entre otros. La sistemática ecográfica que se sugiere entonces va a ser el examen de los riñones fetales, la cantidad de líquido amniótico, recordando que a partir de ciertas semanas de gestación esta es producto de la orina fetal, y la vejiga urinaria. Entonces, ¿qué es lo que nuestro protocolo? Si encontramos un riñón ausente, vamos a tener que buscar extensivamente o intensivamente en la pelvis fetal. Si encontramos esto, entonces en la pelvis fetal vamos a encontrar un riñón pélvico. Si hacemos esto y no lo encontramos, vamos a tener que buscar el otro riñón. Si el otro riñón es grande y de forma irregular, podemos buscar entonces o pensar en una ectopía cruzada. Y si el riñón contralateral está normal sin un riñón pélvico, entonces podemos buscar o pensar en una agenesia renal unilateral, también ayudándonos del Doppler color en la ausencia de una arteria renal. Si nosotros lo que encontramos entonces es principalmente un riñón hiperecogénico, si lo encontramos de un tamaño pequeño, vamos a encontrar una displasia quística obstructiva. Si el riñón es normal o encontramos simplemente un riñón hiperecogénico con un tamaño normal, podemos pensar en un riñón normal o en una displasia renal. Si el riñón en cambio es grande, podemos pensar en una enfermedad poliquística infantil o del adulto. Y si el riñón es grande y con anomalías asociadas, entonces tenemos que ya enfocarnos hacia una trisomía 13, hacia un síndrome de Meckel-Gruber o a un síndrome de Beckett-Wiedemann. Si nuestro punto clave de nuestra exploración va a ser la dilatación pielocalicial, vamos a tener que fijarnos si esta dilatación va a ser unilateral o bilateral. Si esta dilatación es unilateral con una pelvis dilatada y una obstrucción, puede ser una obstrucción de la unión ureteropiélica. Si en cambio la pelvis y el uréter está dilatada, podemos pensar entonces en una obstrucción de la unión ureterovesical o en un reflejo ureterovesical. Si encontramos solo el polo superior dilatado, podemos pensar entonces en un ureterocele o en una duplicación del sistema colector. Pero si la dilatación pielocalicial ya es bilateral, debemos pensar entonces en una dilatación de la pelvis renal con una obstrucción de la unión ureteropiélica bilateral. Si la dilatación ya es de la pelvis y de los ureteros, entonces encontrando una vejiga normal, podemos encontrar una obstrucción de la unión uretero-vesical bilateral. Pero si la vejiga ya es grande, con una pared gruesa, la uretra posterior agrandada, entonces nos tenemos que poner a pensar en primera instancia en unas válvulas uretrales posteriores o en una atresia uretral, sobre todo cuando encontramos un líquido amniótico disminuido. Si la vejiga es grande con una pared fina y la uretra está normal, entonces podemos pensar en un reflujo ureterovesical. Y por último, otras instancias en las que debemos pensar: un ureterocele bilateral, la megalouretra o un síndrome de microcolon megaquistes hipoperistalsis.
Pero para todo esto tenemos que pensar, o lo más importante de nuestro diagnóstico es qué le vamos a plantear a nuestro paciente. Un correcto diagnóstico y nuestro diagnóstico temprano siempre va a ir de la mano de la asesoría correcta de nuestros pacientes. Es por esto que tenemos aquí esta imagen. Como sabemos, el riñón y el pulmón siempre van a ir de la mano. Si nosotros ya estamos en una etapa canalicular o saccular, o alveolar de nuestro paciente, que nuestra afección fue mucho más temprana en una etapa pseudoglandular, entonces nosotros vamos a tener que el pronóstico fetal es mucho más reservado, debido a que secundariamente a esto va a haber una hipoplasia pulmonar debido a que no hubo el líquido amniótico suficiente para generar esta expansión del tejido pulmonar. Es muy importante entonces establecer el momento del diagnóstico, que el diagnóstico sea temprano, que sea adecuado, y a partir de esto que nosotros demos un correcto pronóstico. Y hablando de la asesoría de nuestros pacientes, también es muy importante tomar en cuenta esto, porque de esto va de la mano las intervenciones o las alternativas diagnósticas y terapéuticas que tenemos hoy en día. Entonces, hoy en día se habla mucho de la cirugía, de la intervención fetal. Entonces, en esta tabla les presento la clasificación del Dr. Ruano de luto como tal, de obstrucción urinaria, de tracto urinario bajo. Hoy en día es donde la cirugía fetal ha tratado de hacer más intervenciones. Sin embargo, nosotros tenemos que, para empezar, estadificar adecuadamente a nuestro paciente, recordando que desde un estadio 3 o 4 las intervenciones fetales y las cirugías fetales ya no están justificadas. ¿Esto por qué? Porque desde el estadio 2 la supervivencia sí es del 86%, pero la falla renal de nuestros fetos va a ser del 18%. Y ya hablando de un estadio 3, la supervivencia solo es del 43%, pero la falla renal es en el 100% de los fetos de los recién nacidos. Por lo tanto, no es ético considerar intervenciones para este tipo de pacientes. Hablando entonces específicamente de las intervenciones de la cirugía, la derivación vesicomniótica, en este estudio que se hizo en el 2013, se trató sobre luto. Y como sabemos, el luto se va a asociar con una alta incidencia de alteraciones tanto en la infancia como a largo plazo. Entonces, este estudio fue un ensayo aleatorizado en el Reino Unido, en Irlanda y en Países Bajos. Se incluyeron a pacientes con embarazos únicos con un feto masculino en el cual se tuviera un luto aislado, y se trató de comparar un manejo conservador contra una derivación vesicomniótica. Se incluyeron a 31 mujeres, incluyendo embarazos únicos complicados por luto. Y aquí hubo entonces un grupo de 16 asignados al grupo de derivación vesicomniótica y 15 al grupo de tratamiento conservador. Hubo una morbilidad sustancial a corto y largo plazo en ambos grupos, incluido la función renal deficiente. Solo 2 bebés en el grupo de la derivación sobrevivieron hasta los 2 años con una función renal fetal normal, y ocurrieron 7 complicaciones en 6 de los fetos del grupo de derivación, incluida una ruptura prematura de membranas, el bloqueo de la derivación y el desplazamiento. Estas complicaciones como tal derivaron en 4 pérdidas de los embarazos, y la supervivencia pareció ser mayor en los fetos que sí recibieron la derivación vesicomniótica, pero el tamaño y la dirección del efecto siguió siendo totalmente incierta en este estudio, por lo que no se verificó un beneficio real que se pudo haberse probado. Los resultados sugieren que entonces la probabilidad de que los recién nacidos sobrevivan con una función renal normal es muy baja, independientemente de si se toma un manejo conservador o una derivación o una cirugía fetal como tal. Entonces, en el siguiente estudio también se habla sobre la cistoscopía fetal. Sobre la cistoscopía fetal, ¿cuáles van a ser las ventajas? Que hay una mejor visualización de la vejiga y hay una proporción, una identificación diagnóstica de la patología y un tratamiento mucho más específico, que se puede hacer una mejor asesoría sobre el pronóstico, que si el drenaje normal de la vejiga y el desarrollo normal de los músculos de la vejiga se propicia, el efecto va a tener una mejor vida. Sin embargo, la colocación de la endoprótesis transuretral o la ablación es sumamente difícil, e incluso en algunos de los artículos lo mencionan como imposible, que va a haber un alto riesgo de ruptura prematura de membranas, pero no solo de esto, de fístulas para el recién nacido, de vías falsas, de laceración de la vena umbilical, y
Por lo tanto, ellos concluyen que no se demuestra ser superior a un shunt bésico amniótico. Es decir, ni el shunt ni la cistoscopia fetal hasta hoy tienen evidencia sustancial de tener mejores resultados en cuanto al luto. Eso hablando de las intervenciones fetales que se han demostrado hasta hoy en día. Recordando entonces o regresando a nuestra paciente, pues cuál es nuestro diagnóstico con una megavejiga, con una pared dilatada, con hidronefrosis bilateral o una dilatación pielocalicial bilateral y con un signo de la cerradura, luto. Probablemente con este signo, lo más probable es que nuestro bebé sea masculino, que tenga una afección de valvas uretrales posteriores, que esté en un estadio 3 o 4 por las características que ya comentamos y recordando el cuadro del doctor Ruano y las características, con un llenado de la vejiga menor al 27%, un pronóstico entonces de la mano malo, porque se estableció desde las primeras semanas del desarrollo renal, por lo tanto los pulmones o la hipoplasia pulmonar va a ser muy importante. Y muy importante entonces, y ético, no es candidato a una intervención fetal. Por lo tanto, un manejo multidisciplinario con genética, con psicología, con todo nuestro equipo, para que entonces llevemos a la mano a la paciente y que se le explique a la paciente cuál es la situación actual. Entonces, como conclusiones de esta clase, la prevalencia de las patologías renales es alta hoy en día. El abordaje correcto es muy importante para cada una de ellas para llegar a un diagnóstico correcto y va a requerir un protocolo de estudio secuencial. Además, el diagnóstico es muy importante para dar un pronóstico adecuado y que las intervenciones fetales hasta el momento con cirugía no han demostrado un beneficio concluyente en el luto. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rubí por un tema que era imprescindible se hablara en este módulo, ya que como sabemos, o como ella más bien lo mencionó de esta manera, pues el tratamiento, las intervenciones pues aún continúan siendo muy controversiales. Muy bien, y Sergio, bueno, pues ya pasamos al módulo de preguntas y respuestas. Y bien, voy a comenzar con la doctora Ruth Rivera. Doctora, ¿contar con un cariotipo normal excluye anomalías cromosómicas de los fetos con hidrops al 100%? Hola, buenas noches. Bueno, no podemos quedarnos tranquilos solamente con la realización del cariotipo. Recordemos que hay dos tipos de anomalías cromosómicas, las numéricas y las estructurales. Para las numéricas contamos con el cariotipo, sin embargo, en metaanálisis y estudios multicéntricos se ha mostrado que a pesar de contar con un cariotipo normal, al momento de nosotros realizar microarreglos, podemos diagnosticar en fetos con anomalías estructurales hasta el 6% de alteraciones, ya sea de lesiones, duplicaciones, translocaciones, por lo cual, y en fetos estructuralmente normales también podemos encontrar la causa hasta en un 2%, por lo cual en Estados Unidos y en la Sociedad de Medicina Materno-Fetal está indicado de base que en todas las pacientes que tengan fetos con hidrops se realice este estudio. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Ruth. La siguiente pregunta es para el doctor Guillermo Ábrego y nos pregunta, ¿por qué vía es mejor la valoración del primer trimestre? ¿Por vía abdominal o por vía vaginal? Y yo agregaría que cuáles sean las indicaciones para hacer cada uno. No se escucha. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? ¿No se escucha? No. Bueno, si quieres, continuamos con la siguiente pregunta para el doctor Manolo y en un momento regresamos con usted. Muy bien, continuando para el doctor Manolo. Doctor, ¿es adecuado usar la relación pulmón-cabeza en MAC y se correlaciona con el pronóstico de hipoplasia pulmonar cuando este fue validado para hernia diafragmática? Y bueno, además, teniendo en cuenta la evolución de la MAC, ¿es diferente en la hernia diafragmática durante el embarazo, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Respecto a la pregunta
pregunta que fue validado para hernia diafragmática, sí, así es, pero el LHR observado esperado nos permite clasificar a saber si este bebé está en alto riesgo o no, y así saber si es candidato a cirugía o no. El LHR observado o esperado disminuido menor a 45 nos está hablando de una compresión pulmonar severa. Entonces, ese LHR menor a 45 está asociado a mal pronóstico. La sensibilidad no es tan buena, del 73%, sin embargo, el valor predictivo negativo es del 83%. Y cuando este LHR observado esperado disminuye a menos de 25, el valor predictivo positivo de malos resultados perinatales se va hasta el 100%. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para la doctora Rubito. ¿Qué importancia tiene la edad gestacional en el diagnóstico de las alteraciones renales? Bueno, pues como se comentó en la presentación, el diagnóstico y la edad del diagnóstico es sumamente importante y nos va a hablar directamente de la mano del pronóstico del feto, ya que mientras más temprano se dé esta alteración, nos va a decir que entonces no va a haber una función renal. Secundario a esto no va a haber producción de orina y por lo tanto no va a haber líquido que pueda llenar el pulmón y secundariamente hipoplasia pulmonar que va a traducir el mal pronóstico fetal. Es por esto que es muy importante en el ultrasonido estructural se revise adecuadamente al feto para un diagnóstico temprano, una asesoría adecuada y un pronóstico fetal que sea fidedigno. Muchas gracias, doctora Tobón. A continuación pasamos con el doctor Guillermo Ábrego. La pregunta que le había comentado era ¿por qué vía es mejor la valoración del primer trimestre? ¿Si por vía abdominal o por vía vaginal? Sigue sin escucharse. Ok, no te preocupes, si quieres ahorita tratamos de resolver esto. Pues como es un programa en vivo, sabemos que pueden aparecer estas fallas técnicas, por lo cual pasamos con la doctora Ruth Rivera. Doctora, ¿qué papel tiene la ecocardiografía en el hidrox fetal? Buenas noches. Bueno, recordemos que la etiología cardíaca es una de las principales en estos fetos, por lo cual es importante que nosotros realicemos esta evaluación porque podemos detectar alteraciones en la estructura, en el ritmo y además en la función. Es útil también para el seguimiento de estos fetos y recordemos que el mecanismo por el cual se causa hidrox, o bueno, tres de los mecanismos cardíacos son por elevación de la presión arterial, sobrecarga de volumen, tenemos también disminución del gasto cardíaco y que nos lleva finalmente a una falla cardíaca congestiva, por lo cual también se recomienda que de primera instancia, además del ultrasonido estructural detallado, hagamos también una evaluación cardíaca completa. Buenísima respuesta, doctora Ruth. A continuación, continuamos con el doctor Manolo. ¿Otra pregunta? Muy bien, doctor Manolo. Otra pregunta que nos hace la audiencia es, ¿qué tan accesible es la terapia fetal para el secuestro broncopulmonar? Hablando de costos, disponibilidad de material y personal especializado. ¿Qué opinan? Hola, ¿qué tal? Sí, actualmente en Medicina Fetal México, que es la Fundación de Medicina Fetal México en Querétaro, es uno de los lugares donde se encuentra esta terapia fetal. Es importante que siempre cuando nos encontremos, como ya lo hemos comentado en la plática, ante un feto con riesgo, ya sea con hidrox fetal, hidrotórax, poligramios, desviación del mediastino, compresión pulmonar, es súper importante referirlo a tiempo. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo esta cirugía. Mediante la Fundación de Medicina Fetal México, me parece que les realizan un apoyo mediante un estudio socioeconómico para poder llevarse a cabo la cirugía, porque como sabemos el costo es elevado, superior a los 200,000 pesos aproximadamente, pero mediante la fundación este costo lo disminuyen al máximo. Doctor Ábrego, regresamos con usted. Esperemos ya funcione. ¿Ya se escucha? Sí, muy bien. Perfecto.
de la mejor vía para valoración del ultrasonido del primer trimestre? Claro, pues miren, en sí en los artículos no se basan ni dan un apoyo entre una vía y otra. En el último que pongo de los 14 cortes estandarizados que se hizo en China, bueno, da la casualidad que la población que ponen era un IMC de 19-20 en promedio, cosa que no aplica al menos aquí en Monterrey. Pues siempre complementamos nuestra valoración ultrasonográfica del primer trimestre vía abdominal, empezamos vía abdominal y siempre complementamos vía vaginal para valorar mejor la anatomía. Es un hecho y es algo casi obvio que se ve mucho mejor por vía transvaginal y sobre todo para valoración estructural. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, continuando, para la doctora Rubí Tobón, ¿cuál es la importancia del cariotipo en las enfermedades renales, doctor? Bueno, hablando del cariotipo, esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos algún dato en primer trimestre como megavejiga. Esto nos va a hablar directamente del pronóstico fetal, así como de la posibilidad de que esta megavejiga pueda tener alguna regresión. Cuando tenemos en primer trimestre una medición de esta vejiga de entre 15 a 18 milímetros, es muy probable que vaya de la mano con alguna cromosomopatía y debemos descartarla de primera instancia. Hablando del segundo y tercer trimestre, también es importante hablar de esto, ya que si la alteración renal está asociada a alguna otra alteración, de primera instancia también debemos pensar en alguna cromosomopatía. Le agradezco mucho su respuesta. Y para cerrar este módulo, la última pregunta, también para el doctor Guillermo Ábrego. Sí, adelante. En ausencia de alteración genética o cromosómica, ¿qué actitud debemos tomar ante el caso donde una translucencia nucal se encuentre en un percentil elevado? Bueno, como ya lo vimos en la plática, en ausencia de una alteración genética, ya tenemos un estudio y tenemos ese ATN por encima del percentil 95, tenemos que hacer una valoración estructural y tenemos que enfocarnos por prevalencia o por epidemiología, que hay que pensar que pudiese tratarse de una cardiopatía. Y de estas tendríamos que ofrecer, si no podemos determinar qué cardiopatía es o no descartarla, tener una valoración de un ecocardio precoz posteriormente. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta y definitivamente es muy importante poder hacer un manejo integral en todas estas patologías fetales, recordando que desde la vida fetal, pues además de que se puede diagnosticar, pues se pueden tomar estas intervenciones que son pues necesarias y a veces factibles en cada una de nuestras pacientes. Por lo cual, bueno, hemos terminado este módulo de patología fetal y cual esperamos que haya sido muy enriquecedor para todos ustedes.